vamos a hacer un comentario muy sumario de la Iglesia de San Pablo. La Iglesia es la pieza fundamental del convento de los dominicos que empieza con su establecimiento en 1276, dedicada a San Pablo porque es el padre de los predicadores, al igual que varios de los conventos, en este caso de Castilla, que llevan también este nombre, la Orden de Predicadores ligada al apóstol San Pablo. El convento ha desaparecido a mediados del siglo XIX y queda únicamente la iglesia a la que retornan los frailes después de haber sido exclaustrados y desamortizadas. Vuelven en 1892-1893. Al referirnos a la Iglesia hay que citar a tres personas fundamentales, que son tres mecenas, dos dominicos y el duque de Lerma. El primero es Fray Juan de Torquemada, el cardenal Torquemada, que es el que asume lo que ya habían iniciado los reyes, en este caso la reina María de Molina, iniciando la Iglesia en lo que es la primera de las capillas a las que después nos referiremos. Juan de Torquemada, que fue también abad de la Iglesia colegiata de Valladolid, es el que da el impulso primero a esta iglesia. Estamos precisamente en la capilla mayor, que es la que él sustenta y la que él sufraga. El segundo, junto con Juan de Torquemada, es Fray Alonso de Burgos, que será el que funde el Colegio de San Gregorio y el que realiza también, con muchos medios, era el confesor de la reina Isabel la Católica y tenía muchos medios económicos, y hace el comienzo de la grandiosa fachada de la iglesia de San Pablo y los dos pórticos a los que nos vamos a referir, uno de salida a la capilla de San Gregorio, otro de salida al gran convento de los dominicos que llegaba hasta lo que hoy es la calle Imperial. Y el tercer mecenas, ya mucho más tardío, a partir del año 1600, cuando vuelve la capital y la corte a Valladolid en el Palacio Real, el impulsor es el duque de Lerma, que asume el patronazgo de la capilla mayor de la iglesia. Es el que terminará levantando a partir del crucero la iglesia en su interior, remodelará en parte la fachada y el que establece un coro alto que antes no existía, el coro alto, con una estructura ya, como según veremos, con una arquitectura de tipo herreriano, un tanto raro, pero es muy interesante porque el duque de Lerma lleva siempre o imprime siempre la firma de su presencia a través de los escudos y de la decoración por toda la iglesia, especialmente en las bóvedas, todas ellas decoradas por parte uno de los pintores del rey Felipe III, Bartolomé de Cárdenas y Francisco Vázquez. Pasamos, si te parece bien, a cada una de las capillas y a destacar las piezas, porque además de ser una iglesia típica de los predicadores, es decir, de una sola nave, orientada a prestar atención a la predicación, tiene un auténtico museo incorporado en el interior. Baste decir de antemano, por ejemplo, que nosotros tenemos aquí un Juan de Juni, 3 Gregorios Fernández, varios de la escuela de Gregorio Fernández y de otros arquitectos, de otros escultores y pintores
como Diego Valentín, día al que después nos referiremos. Desde ese punto de vista ornamental, de lo que se puede visitar al margen realmente de lo que es la actividad religiosa y pastoral, vamos a hacer alguna mención. Esta es una capilla dedicada a Santo Tomás de Aquino, de reciente configuración. En la parte baja tiene una escultura muy bella de Fray Álvaro de Córdoba, muy interesante. Pero sobre todo destacan los cuadros de santos dominicos, de nuestro Padre Santo Domingo, del Beato Enrique Susón, del Papa San Pío V, y su autor es Diego Valentín Díaz, un importante pintor del siglo XVII relacionado con lo que es la escuela barroca de Valladolid, en este caso con los escultores y con los ensambladores de Valladolid, con Gregorio Fernández, con Melchor de Bella, con varios. Este era el que fundó la Iglesia de las Doctrinas, en lo que hoy está la Iglesia de San Ildefonso. Ante un retablo muy interesante de estilo hispano-colonial por la decoración, que tiene embutidos en el propio retablo dos cuadritos interesantes y en la parte alta del ático una representación de lo que se llama el abrazo de los patriarcas, Santo Domingo y San Francisco de Asís en el abrazo. Ellos son los fundadores de las órdenes mendicantes, franciscanos y dominicos. Y dentro de este retablo hay dos piezas de auténtico relieve. La pieza de la Beata Juana de Aza, la madre de nuestro Padre Santo Domingo, que es del paso del siglo XVII a XVIII. Y fundamentalmente está el Cristo yacente, uno de los dos Cristos yacentes que tenemos, cuyo autor es de Gregorio Fernández. Es de la parte de la etapa terminal de Gregorio Fernández hacia finales de la década de los años 30 en el siglo XVII. Un bello Cristo yacente procedente del anterior convento de nuestras hermanas de Santa Catalina. Este es un Cristo mucho más tardío del que vamos a ver, que es el otro Cristo yacente más importante y más relevante de Gregorio Fernández, que hace el duque de Lerma para el convento de San Pablo.
así como es de los años 30 del siglo XVII, el siguiente al que nos vamos a referir es de finales del primer decenio, en torno a 1609-1610. Ella tiene una proyección y una referencia que es el Cristo yacente que elabora el duque de Lerma para su convento, para el patronazgo de este convento. Lo hace Gregorio Fernández. Es un Cristo con unas dimensiones superiores a todos los Cristos yacentes que normalmente tienen como punto de partida la escuela de Gregorio Fernández, mide casi 2 metros y tiene una peculiaridad, además de la robustez y de la anatomía bella del Cristo yacente, que es un Cristo tabernáculo, que se utilizaba en el Viernes Santo, la procesión de la comunidad, con el Santísimo expuesto en el collado, en el costado de Jesucristo en este momento. Desde ese punto de vista inicia una tradición que es el Cristo custodia o el Cristo tabernáculo, que es muy importante. Junto con él también hay un resto de una capilla funeraria que es de la etapa primera del convento de finales del siglo XIV, comienzos del siglo XV, que sería una capilla funeraria en este momento en la que está incrustada la Virgen de Nuestra Señora de Lourdes. Este es uno de los retablos que se conservan desde la etapa anterior a la desamortización del convento, es decir, lo que no se perdió de los bienes conventuales. Y es un retablo barroco muy interesante, muy bien conservado e incluso restaurado. En él aparecen distintas figuras, distintas esculturas. En la parte alta es la figura de San Bernardo, en el centro la figura de San Pío V, el Papa que más promovió, más impulsó el rezo del Rosario, y a la parte izquierda San Luis Beltrán, y a la parte derecha, según nosotros vemos, Santa Rosa de Lima, que es una imagen curiosa desde el punto de vista de la posible influencia que recibe también de arte hispanoamericano, puesto que las otras esculturas de Pedro de la Cuadra o de Rincón, o atribuidas a imagineros del siglo XVII y del siglo XVIII, están bien representadas en este momento. Aquí es donde estaba la capilla que se llamaba de la Priorita, una imagen vestida que era el referente importante en la predicación, puesto que a su vera, a su lado, estaba el púlpito que desaparece ya en la restauración del convento.
Este retablillo que el siguiente son retablos que están documentados a principios del siglo XX, es decir, a los pocos meses o pocos años en que vuelven los dominicos cuando termina el siglo XIX. Es un retablo de escaso valor, pero sí tiene relieve, tiene importancia la imagen de Santa Catalina de Siena, en este caso siempre con la representación que se reitera en distintas imágenes de esta iglesia de la Virgen Santa Catalina de Siena teniendo en su mano el corazón. Es más importante la imagen siguiente, que es la de San Vicente Ferrer, el retablo barroco, pero de comienzos de finales del siglo XIX, comienzos del XX, la imagen es interesante, es del siglo XVII. San Vicente Ferrer era un santo dominico, pues muy importante en la vida de la iglesia de Valladolid, en la iglesia de este convento. Es el predicador que se sitúa también en el barrio de la Judería y que lucha denodadamente por el cristianismo y también por la conversión de los judíos. Es el santo también de la Apocalipsis, de la llamada al juicio final. En Valladolid se conservaba un púlpito en el que parece ser que predicó en el barrio, como les digo, cercano al río, predicó en su estancia en Valladolid en el primer cuarto del siglo XX. Es un Cristo que está relacionado con muchas tradiciones, fundamentalmente con una que era que la Inquisición persigue a una persona pues porque no ha tratado con decoro la imagen de Jesucristo en la cruz, y este es el Cristo de la Misericordia que se pasea por la ciudad y que después se establece en Valladolid, un Cristo majestuoso, también sin una identificación clara en cuanto a su autor, pero que es dentro de esta escuela, de la escuela castellana del barroco. En un tiempo salió entre los pasos de las 7 palabras de la Semana Santa de Valladolid, los pasos de las procesiones de Semana Santa. El Cristo es un Cristo, una escultura muy bella, quizá de Pedro de Rincón, y enmarcada también en lo que era este bajorrelieve procedente de la iglesia del monasterio de Santa Catalina de Siena, que se ha aprovechado en este momento. Tiene mayor relieve, en este caso, el retablillo rococó, en este caso totalmente rehabilitado y restaurado, dedicado a San Alberto Magno, que es uno de los pocos retablos de este gran maestro, el maestro de Santo Tomás de Aquino, el patrono de los científicos, y también se conserva en esta misma capilla, en la nueva reimplantación de las imágenes,
sería una sepultura, en este caso de los Herrera, cuyo escudo heráldico ahí aparece. Lo normal en los muchos sepulcros que se conservan en la Iglesia son que los patronos y fundadores de estos sepulcros estén inhumados en el suelo. Bueno, pues en este caso hay un par de capillas, la de esta y la de los Duero, que tenían también sus esculturas y que estaban realzadas, que en este caso únicamente queda la imagen o la memoria de las calderas, que es el emblema de los Herrera. Estamos en el crucero, y en el crucero hay dos grandes pórticos de Simón de Colonia, del mismo autor de la parte inferior de la fachada de la iglesia, que son sufragados por Fray Alonso de Burgos. Los escudos que aparecen de flor de lis en todo este pórtico son los escudos de la orden de Fray Alonso de Burgos. En la parte alta, además del Padre, Dios Padre, está una escena que figura la entrega de la casulla a San Alonso o a San Ildefonso, y está arrodillado y con las vestiduras episcopales y pontificales Fray Alonso de Burgos. Es interesante porque Alonso de Burgos lo que quiere, como luego hará su sucesor, el duque de Lerma, es realzar y firmar su presencia como patrono y como mecenas en este convento. Y entonces lo que hace es dedicar a el que era su nombre, Ildefonso Alonso, esa etapa. Es un gran retablo con la presencia, con la ornamentación de varias figuras dominicas, algunas de ellas desaparecidas, pero grandes figuras o figuras medianas, que era el paso a la capilla de San Gregorio, que únicamente se mantiene firme incluso cuando ya se establece el Colegio de San Gregorio, y que se clausura sino en una fecha concreta, en 1932. Ahí es donde se ha puesto un cuadro que ha estado también expuesta en una de las etapas de las edades del hombre, este cuadro, que es la vocación de los apóstoles, cuyo autor es Bartolomé de Cárdenas, el pintor del rey Felipe III, que acompaña al monarca precisamente cuando se traslada a la corte a Valladolid y se instala en el Palacio Real. En el otro lado, la misma presencia y con el mismo mecenazgo es Alonso de Burgos, el que concede, el que sufraga la obra de Simón de Colonia,
es un portalón más no tan destacado, no tan solemne como el anterior, pero sigue manteniendo lo mismo, sus escudos con los ángeles tenantes el escudo, una flor en este caso de lis, y con una peculiaridad, un arco conopial en el que se embuten otros escudos posteriores de la familia de los Martín Duero. Son dos escudos posteriores a 1630, pero que dicen o mencionan el sepulcro que tenían los Duero aquí. Es esta portada el paso al gran convento en el que también se juegan, por decirlo de algún modo, sus dineros Fray Alonso de Burgos, pero también otros dominicos como son priores del convento en la etapa siguiente, porque el convento comienza con un plano de un solo piso y después se levanta a un segundo piso ya con la ayuda de Lerma, con la ayuda de la propia comunidad, para dar paso a lo que es el coro alto donde estaba instalada la sillería de Melchor Bella, una sillería de 110 asientos que se traslada a la Catedral de Valladolid, que es la que está instalada en la Catedral de Valladolid, hacia 1830-1840 en concepto de depósito. Entonces, la comunidad pasaba desde el convento desaparecido por esas dos puertas que siguen teniendo los emblemas del duque de Lerma a la gran sillería del coro. En este coro alto, además, había dos órganos, uno a la derecha y otro a la izquierda, donde están las barandas, desaparecidos, que se venden, que las vende como bienes la desamortización, y un gran cuadro que representaba el triunfo de la orden, el cuadro llamado de la Gloria, en que la Virgen cobijaba a los dominicos y que tenía en la parte inferior una representación del duque de Lerma vestido de cardenal, porque era el que lo sufragaba en este momento, de ahí su presencia en ese cuadro de la Gloria, desaparecido y sin tener más datos en este momento. Esta es una incorporación reciente que merece la pena destacar. Es un cuadro dedicado a Santa Rosa de Lima, del discípulo preferido de Bartolomé Murillo, el que llamaban el mulato. Sí se ve los ángeles y las rosas, etcétera, que decoran este cuadro, se percibe también la enorme influencia y la cercanía de la escuela murillesca, en este caso en el cuadro dedicado a Santa Rosa de Lima. Este es el balcón o la tribuna del duque de Lerma, que es obra de Juan de Nates, desde donde los duques seguían los cultos de la iglesia porque eran patronos de su capilla mayor. Ellos accedían por la parte del convento
hasta este sitio que era un refugio de varias habitaciones, donde incluso tenía una importante pinacoteca y alhajas. El balcón acaba en un frontón partido por el escudo en piedra del duque de Lerma, que está repetido arriba, las armas de los Sandoval y Rojas. Lo importante es que el duque de Lerma trata también de imitar lo que ya se conocía de Felipe II en el Escorial, ese mismo sistema de patronazgo y de apariencia física y de notabilidad. Lo que trata es de recoger varios aspectos en este sentido en torno al sagrario que está sobre el altar de un pequeño retablillo del siglo XVI dedicado a la Virgen del Rosario, con pinturas de escenas de la niñez de la Virgen y que remata arriba, en este caso también, con la visitación de Nuestra Señora. Después hay un escudo del duque de Lerma y sobre todo un tondo con una representación hispano-flamenca de la coronación de la Virgen Nuestra Señora. Y finalmente una escultura bella del siglo XVII de la Escuela Granadina de Vázquez que representa a la Virgen Nuestra Señora al pie de la cruz. Ya. Esta es la capilla auxiliar, que es la parte primera de la iglesia, la parte más sobria, y en su ornamentación y toda la escultura de piedra tiene ese mismo carácter. Recoge distintos escudos de personas que tenían aquí el patronazgo o la fundación de la capilla para su enterramiento en ella. Y en este momento se representan dos escenas o dos factores. Uno de ellos es el cuadro importante del siglo XVI de Vázquez, que representa a San Juan en Patmos, el evangelista. Es el retrato de la expresión de la Apocalipsis. Es un cuadro muy importante porque está rodeado de reliquias gallonadas a lo largo de los lados y del pie de la pedrera. Es importante, ha sido uno de los cuadros restaurados y que también formó parte de una de las exposiciones de las Edades del Hombre. Y finalmente, en lo que es la presencia de la Virgen de Fátima, dos detalles. Uno, esta es la imagen que hizo el mismo escultor de Fátima, Josep Tedín, de Portugal, que está ahí cobijada en un arco, que es un arco también que tendría su escultura ahí en la parte baja, con los escudos propios del momento. Estamos en la Capilla Mayor, que es el sitio más destacado de la iglesia y en el que también se refugian las mejores esculturas. La escultura del fundador de la Orden de nuestro Padre Santo Domingo, de Gregorio Fernández, del segundo decenio del siglo XVII, que representa al santo en un momento de arrobo, en un momento de tratar de inclinarse hacia la fuerza del espíritu que le viene de arriba. Es, sin duda ninguna, en los pliegues de su vestido, de su hábito y en la expresión de la dureza de los paños, una de las expresiones más claras del barroco que acompaña a Gregorio Fernández. Por otro lado, preside en este momento la Capilla Mayor
la escultura de Jesús crucificado de Juan de Juni, de la segunda mitad del siglo XVI. El imaginero francés hace esta obra y muy importante para el convento de Santa Catalina, que es donde está enterrado en ese convento en una de sus capillas. Fue una imagen procesional durante bastantes años en la Semana Santa de Valladolid, luego sustituida por un Cristo nuevo que acompañaba a la cofradía de la Antigua. Y finalmente, junto con las otras esculturas de Diego de Solanes, de santos dominicos, tenemos a la Virgen del Rosario de finales del siglo XIX, que acompaña a los frailes cuando regresan a su convento. Es una escultura también que representa a la Virgen como matrona, con el niño sobre sus piernas y, sin duda ninguna, también una expresión de majestad, una expresión al mismo tiempo de cercanía que atrae también la devoción de los fieles en este momento. Esta Virgen del Rosario fue la que ocupó, hasta que se cayó por el hundimiento de la iglesia, el retablo mayor, el camarín, la parte central del retablo mayor, y era una imagen que todos los años salía de procesión en el día de la Virgen del Rosario, bajando por un sistema de poleas hasta una carroza propia de la Virgen del Rosario, que está identificada, la carroza, como obra de una devota, de Susana Pató de Palmero, una persona de la élite de la alta sociedad de Valladolid y sin duda ninguna también que refleja la donación de todos los devotos de la cofradía, muy importante en la vida conventual de Nuestra Señora del Rosario. En la parte baja ya tenemos en este momento una adaptación, una importación más reciente, recentísima, de la sillería de coro de principios también del siglo XX, que se ha incorporado en este momento procedente del convento de Corpus Christi.